Bendiciones, familia Christ Fellowship, qué gran gozo el saber que están con nosotros. Esperamos que el mensaje a continuación sea de bendición para todos ustedes y que edifique sus vidas. También les animamos a que comparta este mensaje con otras personas que ustedes saben que también serán beneficiadas. También queremos animarles a que ofrenden y apoyen la obra de este ministerio para que podamos continuar ayudando a otros a seguir a Cristo. Pueden hacerlo a través de nuestra página cfmiami.es. Esperamos seguir siendo de bendición para ti y tu familia. Dios te bendiga. En el condado de Miami-Dade, casi el 63% de los niños viven en hogares que no pueden pagar por los gastos básicos. Y el 19%, así es, el 19% vive en la pobreza. La realidad es que muchas familias trabajadoras de nuestra ciudad simplemente no pueden costear los gastos del día a día. De hecho, este año el 38% de los padres dicen que reducirán los gastos en comida y necesidades para poder llegar al fin del mes y trabajarán más tiempo e incluso tendrán que conseguir un segundo empleo. Como seguidores de Jesús, eso debería romper nuestro corazón. Dios nos está llamando a hacer algo. Por eso estamos lanzando una nueva iniciativa llamada Sé una bendición. La idea detrás de esta iniciativa es que Christ Fellowship venga junto a estas familias en la ciudad y no solamente les sirvan una vez, sino que desarrolle una relación con ellos. Podemos ser una bendición para la misma familia en diferentes momentos del año, como el comienzo del año escolar, el Día de Acción de Gracias, Navidad y mucho más. Si alguna vez esas familias pasan por algún tipo de tragedia o prueba, sabrán que hay un grupo de personas a la que pueden acudir en busca de apoyo y oración. A lo largo de los años hemos podido servir a miles de familias a través de varios alcances comunitarios y hemos visto a Dios moverse en los corazones de muchas familias. Nuestro deseo no es que seamos simplemente una iglesia que sirva a las familias una vez al año, sino que nos acerquemos a esas familias y les sirvamos mucho más en varias épocas del año. Este es mi reto para nuestra iglesia. ¿Estás listo? A partir de este verano me encantaría que sirvamos a 500 familias en nuestra ciudad. De hecho, me encantaría ver a cada uno de nuestros grupos pequeños ser parte de la iniciativa Sea una bendición. He compartido con ustedes antes que nuestro deseo es que cada persona esté en un grupo pequeño y que cada grupo pequeño esté en la misión. La primera forma en que seremos una bendición para esas familias será el comienzo del nuevo año escolar, donde no solo prepararemos a los hijos de esas familias para el regreso a clases, sino que también nos asociaremos con Caring for Miami para que reciban alimentos para el fin de semana por solo $300. Podemos cubrir todo el año. Esto asegurará que estos niños tengan comida durante el fin de semana hasta que puedan regresar a la escuela el lunes. Para inscribir a tu grupo pequeño o si pertenece a una familia individual que quisiera ser parte de esta iniciativa, visite a cfmiami.es/sea una bendición. Christ Fellowship, Dios nos ha bendecido para que podamos ser de bendición para los demás, específicamente en nuestra ciudad. Así que seamos fieles al llamado de Dios y seamos una bendición. Saludos familia, estamos muy felices de estar en este día acá con ustedes. Mi nombre es Cristian Gómez, soy pastor de Christ Fellowship Costa Rica. Estoy acá con mi esposa unos días y estamos disfrutando de gran manera con ustedes. Quiero enviar un fuerte saludo a todas nuestras sedes globales y a todas nuestras sedes acá en Miami. Que el Señor les bendiga. Tenemos un Dios bueno, grande en misericordia, que nos permite estar juntos en este día. Y precisamente es lo que vamos a ver en esta mañana acerca de la serie Fortalecidos. Estamos cerrando esta serie y el mensaje de hoy es Fortalecidos mostrando misericordia. Hemos visto a lo largo de toda la historia de José y su familia cómo el Señor nos ha fortalecido de diferentes formas con esta historia. Y hoy estamos en el cierre, en el capítulo 50 de Génesis, cerrando el libro del origen, el libro del principio de todas las cosas. Y el Señor cierra este libro con la historia de
José y su familia. Y hoy el tema que vamos a ver es fortalecidos mostrando misericordia. En Génesis capítulo 50, versículo 15. Y también vamos a leer el versículo 19, 20 y 21. Por favor, leamos juntos este texto. Pueden tomar asiento en este momento y leamos en Génesis capítulo 50, versículo 15. Dice la palabra del Señor: al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: ahora somos tus siervos. Versículo 19. Pero José les dijo: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Queridos, estamos cerrando esta serie de fortalecidos. Y vemos acá en esta historia un momento muy interesante en el desenlace de lo que fue esta relación hermanos de la familia, hijos de Jacob. Y quisiera usar en este día, en este mensaje, una ilustración que nos ayude a hacer una aplicación para nuestra vida. Y no sé si alguna vez has escuchado sobre el fuego amigo. El fuego amigo es algo que se utiliza en el jerga militar. Y esto quiere decir de que sucede cuando alguien recibe un disparo de parte de alguien de la misma milicia. Y podemos ver acá en esta imagen un avión de Estados Unidos B-17 que recibió bombas de otro avión de la misma milicia, del mismo ejército de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Estos incidentes de fuego amigo en el ejército suelen ocurrir casi siempre por errores humanos, debido a un fallo en el cálculo del objetivo al cual atacar. Esto, si me permiten usarlo como una ilustración, es lo que pasó en la vida de José y su familia. Un error humano, hubo un fallo sobre qué era el objetivo a atacar. Sus hermanos decidieron atacar a su hermano de solo 17 años, vendiéndolo, deshaciéndose de él, creyendo de que él era el problema de sus vidas. Y esto también lo podemos aplicar a nuestra vida. Muchas veces sufrimos de fuego amigo en nuestro hogar, sufrimos de fuego amigo en nuestro trabajo, a nivel social. Las personas que más amamos de pronto son las personas que más nos lastiman. Y estamos expuestos al fuego amigo constantemente. Y esto fue lo que vivió José con sus hermanos. Las personas que él más amaba, las personas más cercanas a él, fueron las personas que le hicieron más daño. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Pues eso es algo de lo que vamos a analizar en el mensaje de esta mañana. Fortalecidos mostrando misericordia. Y quiero que usted pueda tener una idea principal. Y si está tomando nota, por favor, escriba esta idea. Entender la misericordia de Dios me fortalece para perdonar. Entender la misericordia de Dios me fortalece para perdonar.
Recordemos que en el capítulo 37 de Génesis nos encontramos a sus hermanos, a los hermanos de José, vendiendo a José a un grupo de mercaderes para que ellos se deshicieran de su hermano y lo desaparecieran, creyendo de que José es nuestro problema. Vamos a deshacernos de él. José sufre de fuego amigo en su hogar, en su familia. Y ahora nos encontramos en el capítulo 50 y cerrando esta historia. El desenlace de todo esto es con la muerte de Jacob en Egipto. Ya ellos estaban allí, Jacob muere y ahora hay una reacción muy interesante de parte de los hermanos de José. Por favor, escriba en el punto número 1. La misericordia es la respuesta que Dios espera de nosotros. La misericordia es la respuesta que Dios espera de nosotros. ¿Qué esperaban los hermanos de José acerca de lo que había sucedido y lo que ellos le habían hecho a su hermano? ¿Cuál era la respuesta que ellos esperaban de su hermano José? Veamos en Génesis capítulo 50 versículo 15, donde dice: al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Ellos estaban esperando, después de que su padre Jacob murió en Egipto, que ahora su hermano tomara venganza por todo lo que ellos le habían hecho. Es interesante poder recordar de que en este momento José tenía 56 años. Y cuando ellos lo habían vendido, él tenía 17 años. Estamos hablando de que habían pasado 39 años del evento en que José fue conspirado por sus hermanos. 39 años después, ellos estaban esperando de que José les devolviera mal por mal. Había un pensamiento retributivo en este entonces en la vida de sus hermanos. Y ellos estaban esperando, bueno, en algún momento tendrá que pasar, en algún momento tendrá que suceder. José fue traicionado por sus hermanos a los 17 años. José sale de la cárcel a los 30 años. O sea, fueron 13 años de sufrimiento después de que llegó a Egipto, fue como esclavo a la casa de Potifar, injuriado por la esposa de Potifar, fue a la cárcel, luego fue liberado de la cárcel cuando él tenía 30 años. Esto quiere decir que fueron 13 años muy difíciles para José en un país que no conocía, en una lengua que no era la suya, y pasando todo esto y todo producto de aquella conspiración que vivió de sus propios hermanos. José vuelve a ver a sus hermanos a la edad de 39 años, cuando ellos llegaron a Egipto por granos. Estamos ubicados en el segundo año después de que estaba pasando la hambruna. Recuerdan que eran 7 años de prosperidad y 7 años de hambruna. Ya estaban en el año 2 de la hambruna, y José ve a sus hermanos desfilar, entrar por las carreteras de Egipto para buscar granos y ayuda. Ahora José los ve y se encuentra con ellos 22 años después de que ellos habían conspirado. José tenía en el capítulo 50, aquí ya tenía 56 años cuando muere su padre Jacob en Egipto. Habían pasado 39 años del suceso de la venta a los mercaderes que iban para Egipto de parte de sus hermanos. Y esto nos
llama la atención, nos debe llamar la atención, ¿qué era lo que los hermanos estaban esperando? Ellos esperaban todo lo malo de José. Ellos esperaban la venganza. Ellos esperaban el desquite. Ellos esperaban de que en cualquier momento iba a suceder, en que José se iba a vengar, en que José les iba a pagar el mal que habían hecho. Y ahora, con la muerte de su padre, ellos decían: bueno, tal vez porque Jacob estaba vivo, porque nuestro padre estaba vivo, José fue compasivo. Pero ahora que ha muerto, ¿quién podrá detener a José para que no se desquite con nosotros? Muchas veces, queridos, las personas esperan lo malo de nosotros, esperan nuestras peores reacciones. Las personas que nos hacen daño, que nos han atacado en alguna vez, en algún momento de nuestra vida, están esperando que nosotros reaccionemos igual que ellos, devolviendo mal por mal. Pero vamos a ver cómo José responde con misericordia, responde con paz para sus hermanos. Y esto nos lleva a poder buscar una definición para misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es cuando no recibimos lo que merecemos. Es cuando no recibimos lo que merecemos. Los hermanos de José los hermanos de José podrían recibir todo el mal que habían sembrado. Eran merecedores porque eran culpables de todo lo que le habían hecho a José y haber mentido a su padre. Pero José da una respuesta de misericordia. Y esto, hermanos, nos muestra de que los hermanos de José no recibieron lo que merecían. Eso es misericordia. Habían pasado 39 años de que ellos habían vendido a su hermano. 39 años. Y ahora su pecado, la maldad, lo que habían hecho contra su hermano José, estaba todavía alojado en su corazón y en sus mentes. La culpa se había apoderado de ellos 39 años. Aún no se habían liberado de lo que le habían hecho a su hermano de solo 17 años. Proverbio capítulo 28, versículo 17. Por favor, mira lo que dice. El hombre cargado con culpa de sangre humana, fugitivo será hasta la muerte. Que nadie lo apoye. Este es el estado de los hermanos de José. Habían cargado la culpa de su hermano toda su vida. 39 años cargando con el pecado y la maldad que le habían hecho. La pregunta es: ¿José acaso cargaba con lo mismo que sus hermanos? ¿Acaso José habría sido alimentado por el rencor? ¿Había sido alimentado por la maldad que sus hermanos habían sembrado en él? Y él estaba esperando su momento de gloria, que podría ser para poder vengarse. Entonces, cuando sus hermanos tenían este temor de que ahora José se podría vengar, veamos lo que dice en el capítulo 50, versículo 18. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: ahora somos tus siervos. José los tenía en bandeja de plata. Estaban allí postrados, sus hermanos pidiendo perdón, diciendo: vamos ahora a servirte. Después de 39 años de lo que había pasado, con temor, porque ahora José tenía poder, porque ahora José tenía dinero, porque ahora José tenía posición. El destino de sus hijos y de su familia, la familia de sus hermanos, estaban en las manos del segundo hombre más importante del mundo de su época. Y este hombre ahora era José. Qué increíble giro da la historia de esta familia. ¿Qué haríamos usted y yo si de pronto nos encontramos en una posición de poder y autoridad sobre aquellos que nos han lastimado, que nos han herido, que nos humillaron? ¿Cómo actuaríamos? ¿Cuál sería nuestra respuesta?
Pues les digo que la mayoría de personas pueden pensar que tu respuesta será una respuesta de venganza, de rencor y de desquite. Pero José, fortalecido por el Señor, miren la respuesta que les da en el versículo 19. Pero José les dijo: no teman, no teman. ¿Ha tenido usted alguna vez temor de que algo pase, de que algo acontezca en su vida? Y te encuentras con alguien que te dice: no temas. Esa palabra, cuando estamos atemorizados, genera paz. Es una respuesta de paz la que brinda José a sus hermanos. No de venganza, no de desquite. José pudo haber sido alimentado por el rencor, por el odio, por la venganza, por el enojo. Y es que no es para menos. El dolor de ser vendido por sus propios hermanos, el desamor que vivió José. ¿Saben cuánto? Recordemos que en el capítulo 37, versículo 28, podemos ver en cuánto fue vendido José. Por 20 piezas de plata. ¿Saben cuánto era el valor de un esclavo en la época de José? Un esclavo en su época rondaba más o menos unas 30 piezas de plata. Y sus hermanos cobraron por José 20 piezas. Este es el valor que le daban sus hermanos a José. De pronto nosotros nos encontramos en una situación similar y nos vamos a topar con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo que nos van a valorar poco, que nos van a menospreciar, que van a dar poco valor a nuestra vida. Y entonces nos pueden llegar a vender fácilmente. Nos pueden llegar a conspirar contra nosotros para hacernos mal, movidos tal vez por los celos, movidos tal vez por el rencor, movidos tal vez por el odio. Pero José les dice: no teman. Él no respondió con rencor ni con odio. En el versículo 19 encontramos esta respuesta de paz: no teman. Hay dos cosas más que podemos ver de esta respuesta que Dios espera. Porque aunque todo el mundo puede esperar lo peor de ti, y todo el mundo puede esperar tu peor respuesta ante el conflicto, como esperaban los hermanos de José, la respuesta de maldad de parte de su hermano, de venganza, también la gente va a esperar eso de nosotros. Van a esperar que devolvamos mal por mal. Van a esperar nuestra venganza. Pero por favor, escriban la letra A. Dios quiere que venza el mal con el bien. Esta es la respuesta que Dios espera de nosotros. Dios quiere que venza el mal con el bien. Mire, por favor, vaya a Romanos capítulo 12, versículo 21. Mira lo que dice este texto: no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Dios quiere que venzamos al mal haciendo el bien. Saben, el bien rompe el ciclo de la violencia. Si nosotros respondemos con mal cuando nos hacen mal, entonces el mal continuará envolviendo a personas, a instituciones, a organizaciones, a la familia, devolviendo el mal por mal. Pero nosotros rompemos con esta lógica. Dios nos dice a través de su palabra en Romanos 12:21 que no seamos vencidos por el mal, sino que venzamos al mal con el bien. Y por favor, escriban la letra B. Dios quiere que decida perdonar. Y tal vez usted me diga: pastor, estás presionando mucho este día con este mensaje. Me estás diciendo que tenga misericordia con los que me han hecho daño. Me dices que debo de responder con el bien al mal que me hacen. Y ahora me dices que debo de perdonar.
Querido, Dios nos va a llevar a este nivel de presión en nuestra vida. Porque no somos igual a cualquier otra persona. No respondemos de la misma manera. Dios quiere que decida perdonar. Génesis capítulo 50, versículo 16 dice: entonces enviaron un mensaje a José diciendo: tu padre mandó a decir antes de morir, así dirán a José: te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado. Por favor, note lo que está pasando en este pasaje. Porque ellos te trataron mal y ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: ahora somos tus siervos. 4 cosas suceden en este momento. Número 1, vemos que él ruega que perdone la maldad, que perdone el pecado, y luego se ponen a sus pies para servirle. Perdón, maldad, pecado y servicio. 4 palabras se unen en este momento, y es la primera vez en toda la historia de la familia de José en que estas 4 palabras se unen en un diálogo. En toda la historia de José y sus hermanos, es aquí en el capítulo 50, es en este momento, en el versículo 16, 17 y 18, por primera vez que sus hermanos dicen perdón por la maldad, por el pecado, y ahora somos tus siervos. José dijo a sus hermanos, veamos qué dijo en el capítulo 45, versículos 3 al 4. Estamos en el momento en que ellos ingresan a Egipto por granos en los momentos de hambruna. Y ahí estaba José, fue el primer encuentro, 22 años después de que lo habían vendido. José dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarles porque estaban, ¿cómo estaban? Atónitos, boquiabiertos, de ver de que aquel hermano que habían vendido ahora se había convertido en el segundo hombre más importante del mundo de su época. Estaban atónitos delante de él. Versículo 4. Y José dijo a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron en Egipto. Encontramos acá una confrontación, pero no encontramos de aquí en adelante un solo pasaje donde sus hermanos pidieran perdón por lo que habían hecho. Ellos estaban sorprendidos. Ellos estaban anonadados de ver a su hermano ahora como primer ministro de Egipto. José rompe acá con 2 mitos acerca del perdón. Hay un mito que dice: perdono si me perdonan. Perdono si me perdonan. No esperemos la confesión de alguien para poder empezar a perdonar. No esperemos a que alguien llegue y se humille y nos pida perdón para ofrecerle el perdón. Sembremos la semilla del perdón en las personas aún antes de que ellos pidan perdón. Esto fue lo que hizo José. Porque fue hasta la muerte de su padre que ellos se asustaron y llegaron pidiendo perdón. Y llegaron pidiendo perdón por su maldad, por su pecado, y ofreciéndose al servicio de su hermano José. Pero José no es aquí cuando los perdona. José los perdona en el momento desde que los ve. Él decide perdonarlos antes de que ellos puedan pedir perdón. Y número 2, el otro mito, bueno, el primero, perdono si me perdona. Ya vemos que Dios quiere que nosotros perdonemos a las personas antes que haya una confesión. Y número 2, perdonar es olvidar la falta. Este es otro mito. Que entonces tengo que olvidar todo lo que me hicieron. Tengo que olvidar toda la maldad que hicieron por mí, que hicieron para mí.
Perdón no es olvidar. Perdón es no puedo olvidar, pero no me va a dominar. No permito que lo que me hicieron, que la falta, la maldad, el pecado de otros domine mi vida, haciendo que sea un hombre o una mujer rencoroso, rencorosa, vengativo, que responde mal por mal. José rompe con el mito de perdono si me perdonan, y rompe también con el mito perdonar es olvidar. Perdonar es tomar aquello que nos hicieron, tomarlo y echarlo en una caja y tal vez guardarlo en una bodega en nuestra casa. Sabemos que ahí está, sabemos que existe, sabemos dónde está, pero no es algo que recuerde constantemente. A diferencia que tome el dolor, que tome el evento, lo eche en una caja y lo ponga en el centro de la sala de mi casa, donde todos los días paso por ahí y recuerdo lo que hicieron esas personas hacia mí. Decide perdonar. Decide perdonar. Y esto no significa olvidar, sino de que no nos dejamos dominar por el dolor de aquel recuerdo. Por favor, recordemos la idea principal de este mensaje. Entender la misericordia de Dios me fortalece para perdonar. La misericordia, punto número 1, es la respuesta que Dios espera de nosotros. Y punto número 2, por favor, escriba: la misericordia le da lugar a Dios. Génesis 50:19 dice: pero José les dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? José estaba siendo consciente acá de que él no era Dios. Y decirle dale lugar a Dios, entonces dando misericordia. ¿Saben que José no le da campo a la venganza, al dolor o al rencor, sino que da lugar a Dios? No le da lugar al poder, no le da lugar al ego, al orgullo que de pronto podamos tener cuando tenemos dominio sobre aquellas personas que nos han hecho daño, poder sobre aquellos y estamos en un puesto más alto. José pudo haber dicho: este es mi momento de gloria, este es el instante, así quería verlos, postrados pidiendo perdón, diciendo que ahora me van a servir porque yo tengo el poder, porque ahora soy yo el que se va a desquitar de todo lo que ustedes me hicieron. José no da lugar a su ego, no da lugar a su orgullo, da lugar a Dios. Romanos capítulo 12 versículo 19 dice: amados, nunca tomen venganza ustedes mismos. Cuando nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar ¿a qué? A la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Oh, el Señor es claro en su palabra. Es algo que es imperativo para nosotros. Nunca tomen venganza ustedes mismos. ¿Cuándo debemos tomar venganza? Nunca. Por favor, diga: nunca debo tomar venganza. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que debemos de dar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. ¿Saben, queridos? Podemos descansar en esto y pensar de que yo no voy a desgastarme pensando en cómo voy a desquitarme, en cómo me voy a vengar, en cómo los voy a hacer sufrir, sino que puedo descansar de que ellos están en las manos de Dios, porque suya es la venganza. ¿Qué en cambio es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es la respuesta que Dios espera de mí? Es que nosotros podamos hacer el bien cuando nos hacen mal. Que podamos darle de comer a nuestro enemigo cuando tiene hambre y darle
debe ver cuando tiene sed. Recordemos nuestra idea principal. Entender la misericordia de Dios me fortalece para perdonar. La misericordia es la respuesta que Dios espera de nosotros. La misericordia le da lugar a Dios. Y número 3, la misericordia responde al plan de Dios. Génesis 50:20 dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ellos pensaron hacerle mal a José, pero podemos pensar, Dios reacciona al mal. No, Dios no está reaccionando al mal de sus hermanos. La palabra aquí, ellos pensaron, y en otra versión dice, y Dios lo encaminó, son sinónimos. En el hebreo son dos palabras similares que dicen lo mismo, encaminar y pensar. O sea que Dios no está reaccionando al mal de los hermanos de José, sino que Dios está usando el mal de los hermanos de José para construir, para hacer su plan, para que sus propósitos se cumplan. José no tenía Romanos 8:28, pero tenía la verdad de este texto. Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, algunas cosas dice, cooperan para bien, no. Dice, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Cuántos alaban a Dios por esto? ¿Saben por qué? Porque podemos descansar en el plan de Dios. Porque la misericordia responde a ese plan divino. Aún las personas que te han hecho mal, las personas que tienen pensamientos de maldad contra ti, que conspiran contra nosotros, que tienen un plan para deshacerse de nosotros, Dios usará aún esas cosas para que su plan se cumpla en nuestra vida. Queridos, por desgracia nosotros tenemos el texto, pero de pronto no tenemos esta verdad como la tenía José. Toma esta verdad en tu vida, y cuando entiendas que el propósito de Dios se va a cumplir aún con la maldad que otros puedan hacerte, descansarás y dirás, oh sí, no tengo por qué vengarme, porque si al final Dios permitió esto, es porque tiene un propósito con mi vida, es porque tiene un plan, hay un plan de Dios, y yo debo de responder no con venganza, debo de responder con misericordia. Para mantener a salvo mucha gente, para mantener con vida a mucha gente, fue lo que dijo José. ¿Saben? De que si José no hubiese sido vendido por sus hermanos a los mercaderes que iban para Egipto, entonces José nunca hubiera llegado a Egipto. Y si nunca hubiera llegado a Egipto, entonces Potifar nunca lo hubiera hecho su esclavo. Y si nunca lo hubiera hecho su esclavo, entonces nunca su mujer lo hubiera acusado de violación. Y si esto nunca hubiera pasado, entonces nunca hubiera ido a la cárcel. Y si nunca hubiera ido a la cárcel, nunca hubiera conocido al copero y el panadero del faraón. Y si nunca los hubiera conocido, nunca hubiera interpretado los sueños. Y si nunca hubiera interpretado los sueños, nunca hubiera sido conocido por el faraón. Y si nunca hubiera sido conocido por el faraón, nunca hubiera sido primer ministro. Y si nunca hubiera sido primer ministro, entonces nunca hubiera habido una buena administración en Egipto en los tiempos de escasez. Y si nunca hubiera habido una buena administración en Egipto, entonces su familia nunca hubiera podido salvarse de la hambruna de la época. Y si ellos nunca se hubieran salvado, entonces Jesús nunca hubiera nacido, porque es descendiente de esta familia. Y si Jesús nunca hubiera nacido, nosotros nunca hubiéramos sido salvos por la gracia de este plan maravilloso de Dios, por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que vemos un plan de Dios a lo largo de la historia. La historia de la familia de José nos muestra
muestra el plan de la gran historia de Dios para con nosotros. Lucas capítulo 23 versículo 34 dice: Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes y repartiendo entre sí sus vestidos. Vemos a Jesús que fue al igual que José, que sufrió al igual que José, que fue enjuiciado injustamente al igual que José. Allí en la cruz, sufriendo, siendo burlado y humillado, teniendo a estas personas allí enfrente que le hicieron daño y que se burlaban de él, de su estado. Y la respuesta de Jesús fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Las personas que nos lastiman muchas veces no saben lo que están haciendo. No lo saben. Y Dios quiere que nosotros demos misericordia perdonándoles. Recordemos nuestra idea principal. Entender la misericordia de Dios me fortalece para perdonar. La misericordia es la respuesta que Dios espera de nosotros. La misericordia le da lugar a Dios y la misericordia responde al plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Efesios 2, 4 al 5 dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. Este es el plan glorioso de Dios para salvarnos. Dios rico en misericordia, con el gran amor que nos dio a su Hijo en la cruz. Saben, hermanos, vemos a Dios utilizando a José y llevándolo por este sufrimiento para cumplir un propósito. Y ahora José, al ver el plan de Dios, entonces se entiende y puede dar misericordia al no estar sujeto al pecado de sus hermanos. No era esclavo de ellos. José era un siervo de Dios y quería honrar a Dios, y entendió el plan de Dios para salvar a su familia en el momento de dificultad. Mateo 5:17 dice: Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Usted y yo, al igual que los hermanos de José, hemos pecado, hemos hecho lo malo, y al igual que ellos debemos de venir ante Jesús, nuestro Salvador. Como ellos llegaron, mire lo que dice el versículo 18 del capítulo 50 de Génesis. ¿Cómo llegaron los hermanos? Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: ahora somos tus siervos. Y la respuesta de José fue: ahora pues no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Jesús, al igual que José, fue traicionado. Jesús, al igual que José, José fue vendido por su hermano Judá. Jesús fue vendido por Judas. Es el mismo nombre, nada más que hispanizado. Jesús, al igual que José, fue traicionado. Jesús, al igual que José, fue injuriado. Jesús, al igual que José, sufrió. Y cuando vemos que José entiende su historia, y entonces bajo ese plan divino ofrece misericordia. Usted y yo, al ver el plan de Dios, de cómo Jesús fue sacrificado por sus propios hermanos, fue vendido por sus propios hermanos, fue humillado por sus propios hermanos, y ahora Él, con su misericordia tan grande, nos alcanza. No nos da lo que merecemos, no hace todo lo que nosotros merecíamos, no nos da, no nos paga mal por mal,
Saben, queridos hermanos, entender la misericordia de Dios me fortalece para perdonar. Porque cuando usted y yo entendamos que necesitamos el perdón de Cristo, que necesitamos de su misericordia, porque todos nuestros actos, todo lo que hemos hecho, han herido, han lastimado al Señor, nuestro Salvador, y nos damos cuenta de nuestra condición, tenemos que venir ante Él y pedir perdón por nuestra maldad, nuestros pecados, y entonces ofrecernos al servicio del Señor. Te invito de que de pronto usted diga: pastor, yo no puedo perdonar a los que me lastimaron, yo no puedo dar misericordia a los que me han hecho mal. Te invito a que entiendas este plan de misericordia de Dios para ti. Recibe a Cristo como tu Salvador. Pide perdón por tu maldad y por tus pecados. Entrega tu vida al Señor hoy mismo. Repite esta oración que vamos a hacer, por favor, y experimenta la misericordia de Dios, que dio a su Hijo para que usted pueda hoy salvarse del pecado y de una eternidad sin Cristo. Haz conmigo esta oración y recibe la misericordia de Dios. Señor, en este momento reconozco que he fallado, reconozco mi maldad, reconozco mi pecado. Perdóname. Perdóname por todo lo que he hecho. Acepto tu sacrificio en la cruz y acepto que necesito de ti. Te entrego mi vida. Quiero servirte. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Y bueno, vamos a dar misericordia a aquellos que no la merecen. Bendiciones, familia.